Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Estamos en el marco del Foro Regional Esquipulas Pensar Centroamérica, una nueva era, con invitados de lujo y en esta oportunidad con el señor expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, quien tiene un largo camino porque también fue vicepresidente, también fue ministro de Hacienda y tiene mucha experiencia en el ramo empresarial y profesional. Bienvenido a Guatemala. Muchas gracias, Luis, a los dos. Encantado de estar acá. Muchas gracias, señor presidente, por aceptar la invitación. ¿Cuáles fueron los principales logros de su administración, de su gobierno, para insertar a Bolivia en la época del siglo XXI? A ver, parece que fue hace mucho tiempo, en las épocas pre-chinas que vivíamos. Hoy en Sudamérica tenemos una coyuntura económica tremendamente favorable, porque lo que nos diferencia de ustedes, Centroamérica, es que en Sudamérica todos exportamos energía, comida y minerales, lo cual nos vuelve suministradores de China y ese gran crecimiento económico, y exportamos hoy 4 o 5 veces más todos los países que hace una década. Por precios, algunos por mayor producción, pero generalmente más efecto precios. El cambio de siglo no fue tan bonancible como esto que estoy describiendo. Fue una época de crisis. Si usted recuerda, se están cumpliendo 15 años de la devaluación tailandesa. La gente dirá, ¿qué tuvo que ver eso? Bueno, los que recuerdan sabrán que la moneda tailandesa colapsó, contagió a Indonesia, a Malasia, a Corea del Sur, llegó la crisis asiática, nos resfriamos todos en América Latina, se empezaron a contraer las economías. Hubo una época de debacles, implosión argentina, uruguaya, venezolana. CEPAL, el órgano económico de Naciones Unidas, denominó a la época 98-2003 la media década perdida. Ellos la describieron, algunos la sufrimos, porque fue una época de la crisis asiática que golpeó muy duro y China no era ese gran comprador que es hoy, y la economía norteamericana no estaba en la posición tan favorable que llegó a tener el 2004 hasta el 2008. Entonces eran épocas muy duras en lo económico. Argentina, recordarás, salió de su tipo de cambio, una implosión terrible, el corralito, Brasil tuvo que devaluar, eran épocas muy duras en lo económico. Había que garantizar la estabilidad, controlar la inflación y salvaguardar los sistemas financieros. Un desafío grande para mi país, pequeño, no sé si ustedes son elegibles a la condonación de la deuda externa, sí, que se llama HIPIC, que es la parte multilateral. Países como los nuestros debemos a la banca privada, en Bolivia condonamos eso, cuando yo era ministro de Hacienda, a los países, en el espacio bilateral, también condonamos eso, y lo sagrado e intocable se suponía que era lo multilateral, Banco Mundial, el BID, organismos. Pues en Bolivia hicimos una condonación total de toda la deuda multilateral, fuimos el primer país de América Latina, con la siguiente condición: dejábamos de pagar dólares o euros que se iban a Washington, a Europa, y los dejábamos en Bolivia para luchar contra la pobreza en municipios rurales, dando más a la gente más pobre que más necesitaba. Fortalecer instituciones fue también un desafío, instituciones independientes, Banco Central, recaudación de impuestos, aduana, que antes eran botines políticos, y también una lucha encarnizada contra el narcotráfico. Bolivia, es un dato poco conocido, es el único país que redujo 80% de la producción de cocaína o heroína o cualquier droga que usted quiera escoger en el espacio de 5 años. Y lo hicimos en esa época. Mi país producía año tras año, década de 80s y 90s, alrededor de 250 toneladas de cocaína. Pues la bajamos a 45. Fue un esfuerzo muy grande del país entero. Nos abrieron mercados para textiles en Estados Unidos, hubo parte de un esfuerzo que se hizo, pero eran épocas de cambio económico, de crisis asiática. Había que garantizar la estabilidad, luchar contra el narcotráfico, volcar recursos contra la pobreza y atraer inversión en gas y minería, que es lo que hicimos, para que cuando los vientos se volvieron favorables, pues hoy exportamos, mi país hoy exporta 9 veces lo que exportábamos hace una década, gracias a los precios chinos. Te doy un par de ejemplos. El gas hace 10 años valía $1.30, ahora vale $11. El estaño vale 5 veces más. El plomo, plata, zinc igual varias veces más. La soya también. Entonces, garantizar la estabilidad, atraer la inversión, luchar contra el narcotráfico, permitió pasar una coyuntura compleja y posicionarse para aprovechar la bonanza china. Presidente, qué interesante escuchar cuando usted empieza en Sudamérica, todos exportamos energía, minerales y alimentos.
Coincidimos en ese esquema porque también nuestra Centroamérica tiene grandes potenciales en el sector energético, eólico, geotérmico, las hidroeléctricas, en el sector minero tenemos grandes potenciales y por supuesto también en el sector de alimentos. Pudiéramos producir alimentos para toda la región y para exportar a distintas latitudes. Pero quiero centrarme en un tema interesante porque ustedes lograron todos esos resultados de los cuales nos habla y en el caso particular de Guatemala, otros países de Centroamérica menos, tenemos una población indígena con un porcentaje bastante significativo. ¿Cómo han logrado trabajar con las comunidades indígenas para aprovechar ese espíritu emprendedor de los indígenas y aprovechar los recursos minerales, los recursos hídricos para producir más y que se logre un desarrollo económico y social? A ver, varias cosas en ese frente que hubo. La principal es que tenemos grandes cantidades de gas. Le aseguro que va usted a encontrar muy pocos países, ninguno en América Latina, que abriendo una válvula puedan exportar casi 20% del PIB. Abriendo una válvula, ni siquiera hay que levantar una taza de café. El gas que se va a Brasil y la Argentina, que fue producto de un trabajo de décadas. La clave de eso es que los recursos que se captan se destinan de manera descentralizada a municipios, gobernaciones regionales, es decir, al espacio local, regional, a universidades, y también se paga bonos a, por ejemplo, madres de familia, para que garanticen que el niño en la zona rural, poblaciones indígenas, vaya a colegio, tenga la libreta, tenga educación y recibe el bono, la transferencia directa de recursos, que son programas que se empezaron en Brasil, en Colombia, en México, que son muy exitosos, siempre y cuando uno tenga el dinero que pagar. Pues el gas nos ha permitido pagar bonos para que los niños vayan al colegio, para que las madres embarazadas tengan un buen parto y reciban ese apoyo, para que los jubilados reciban un buen recurso, y eso ha permitido cerrar las brechas de pobreza, canalizar recursos al área rural, incluyendo este programa que te mencionaba, deuda que el país tenía, que nos condonan, a cambio no de que nos olvidemos de pagar, sino que pagamos la deuda interna, no externamente, sino internamente, canalizando a municipios rurales para que tengan más recursos para el desarrollo. Y un programa intensivo de reforma educativa, fomentando y propiciando la educación bilingüe. Pasamos de no tener ningún maestro a 6.000 maestros bilingües, porque el niño que habla quechua, aymara o guaraní, empieza a ir al colegio, no entiende castellano y se va a lustrar zapatos. La clave es captarlo, enseñándole en su idioma, trayéndolo al castellano, y la educación bilingüe con idiomas nativos fue parte central de esta reforma educativa. Presidente, en toda América Latina tenemos ese reto de la creencia de que la gente de las áreas rurales se va a las ciudades, pero ustedes lograron cambiar ese paradigma y descentralizar. ¿Cómo hicieron esa política? Primero. Y segundo, también vimos de que también fomentaron el desarrollo económico local. ¿Cómo lo podemos replicar también para los diferentes países de América Latina, Centroamérica y en especial en Guatemala? Bueno, hay una regla que aplica a nivel internacional y a nivel interno de los países, que si los recursos no persiguen a los pobres persiguen a los recursos. Es decir, si uno vive en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras y no tiene trabajo, pues se va a Arlington, Virginia, o a California, o a Texas, o en el caso boliviano, a Argentina o a España. Bueno, España ya está difícil ahora. Lo mismo aplica a nivel interno. Es decir, si los recursos no persiguen a los pobres persiguen a los recursos. ¿Cómo? Yéndose a zonas periurbanas, creando cinturones de pobreza en espacios urbanos, si es que no se descentraliza la canalización de recursos. Hemos tenido migración rural-urbana en Bolivia también, pero desde ya más de 15 años que hay un sistema de, primero, distribuir los ingresos tributarios a los municipios, no en base a dónde tributa el ente jurídico, no en base a si la empresa está en Guatemala o está en la capital, sino en base a la población. Es decir, los recursos persiguen a la gente. Los recursos de condonación de la deuda se hicieron de la misma manera con un agregado. Se daba en función a la población cualificada por indicadores de pobreza. Si usted tenía poblaciones con 3 veces más pobres que otro lugar con la misma cantidad de gente, pues 3 veces más dinero al municipio rural que tenía más pobreza. Entonces, algo central que hicimos en el país hace mucho tiempo es eso. En esencia, que no esperar que los pobres vengan a las zonas urbanas o se vayan a España a perseguir un ingreso o un sueldo, sino canalizar los recursos para que los recursos vayan
allá donde están las necesidades. He ahí la importancia del desarrollo económico local, involucrando a los gobernadores, a los alcaldes, a los diputados distritales y por supuesto a los líderes comunitarios. Vamos a un corte y luego continuaremos en Inversión y Desarrollo con la entrevista del señor expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga. Continuamos con Inversión y Desarrollo y la entrevista con el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga. Expresidente, ¿cómo involucraron a los líderes comunitarios para llevarles proyectos productivos, para sacarlos de la subsistencia, de la pobreza extrema y involucrarlos al encadenamiento y a ese desarrollo? A ver, creo que parte central de esto es abrir las puertas de participación a la sociedad civil. Muchas veces las comunidades sienten que los gobiernos, sea nacional o regional, son instancias lejanas, que no están en contacto con la población. Le doy un ejemplo que nos enseñó mucho en Bolivia. Había un oleoducto, hubo un derrame de petróleo en una zona rural en el altiplano boliviano. Hubo una multa ambiental por el derrame y los daños, se pagó, la empresa tuvo que pagar una cantidad grande de recursos y empezó la disputa que siempre se da. ¿Quién se lleva la plata? Obviamente el gobierno regional la quería, el alcalde la quería, los concejales la querían, y la gente de la comunidad dijo, mire, esas instancias de gobierno reciben los recursos y terminan haciendo hospitales donde ellos viven, o aeropuertos que no nos sirven de nada. Queremos que nos pasen, los afectados fuimos nosotros, pásenos los recursos a la comunidad, y reconocer a la comunidad, sociedad civil organizada, como sujeto de derecho público, que puede recibir transferencia de recursos, ayuda enormemente, y eso hemos aplicado en varios frentes. En Bolivia se reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, y no solamente los estamentos oficiales, estamentos de comunidades organizadas que pueden recibir recursos y canalizarlos en desarrollo de proyectos que beneficien a sus poblaciones. Presidente, la educación juega un papel fundamental para alcanzar el desarrollo económico, el desarrollo social. Y no digamos si queremos empresas altamente competitivas para alcanzar el desarrollo integral. Su país tiene 96% de la población alfabetizada, es decir, que es el país en todo el continente americano que tiene menos iletrados. ¿Cuál ha sido esa política que les ha dado resultados y particularmente por tener una población mayoritariamente indígena? ¿Cómo han hecho para alcanzar esos resultados? Pues son varios elementos. Uno, educación bilingüe de primaria, porque la deserción escolar, la principal causa es que el niño o la niña, particularmente en zonas rurales, no entiende castellano, a los 3 días se frustra y termina lavando ropa o lustrando zapatos o trabajando la tierra en lugar de educarse. Y la mayor diferencia en posibilidades de progreso y bienestar viene en si tienen o no educación. Entonces, ese tema de educación bilingüe, un caso. Segundo, es increíble si en América Latina usted revisa, se va a ver que hay una cosa que es casi un crimen, es peor que un crimen, que es no cumplir los 200 días de clase en la educación pública. En educación privada sí los cumple, en educación pública no, porque huelga tras huelga tras huelga, y en el conflicto entre gobiernos y magisterios terminan pagando la factura a los niños y los padres. Hay países de América Latina donde se tiene 120, 130, 140 días de clase en lugar de los 200. ¿Qué significa eso? Que a un niño que está en tercero en realidad está en segundo. A un niño que debía estar en el 6º año está en 4º. Entonces se le está quitando el futuro. Y así como se debe cumplir 200 días de clases, mejorar la calidad de la educación y garantizar sistemas de incentivos para que en áreas rurales maestros bilingües puedan tener la motivación de trabajar. Siempre es más fácil para el maestro trabajar en la capital que en la zona rural. Entonces un sistema de incentivos y pagos y remuneraciones que permita llegar a las zonas rurales. Y finalmente, este sistema que se ha aplicado en Brasil, Colombia, México, Bolsa Familia, oportunidades de transferir recursos directamente a la madre, que es más responsable que el padre, siempre, al padre a veces le gusta irse de copas, a la madre, en función a que el hijo esté cumpliendo primer curso, segundo curso, tercer curso, y con la libreta canalizar recursos a la madre directamente para que no tenga que escoger entre que mi hijo o mi hija se vayan a trabajar para traer unos recursos a la casa en desmedro de ir al colegio.
Importante el impacto que crea la educación y la calidad que reciben al final. Por ejemplo, Guatemala tiene muchas similitudes con Bolivia en la parte de recursos naturales, como usted mencionó, en la parte del gas o también la parte minera, en la parte de recursos hídricos. ¿Cómo hicieron para aprovechar todos estos recursos para generar ese desarrollo económico, la atracción de inversiones y ante todo el desarrollo comunitario? A ver, nosotros en el tema del gas teníamos la gran ventaja de tener un coloso al lado, Brasil. La mitad de nuestra frontera es con Brasil, gran mercado del gas, y se hizo un emprendimiento con el presidente Cardoso hace mucho tiempo de hacer ese gasoducto. Yo, para ver el caso de Guatemala, lo vería de la siguiente manera. Mira, hay una revolución energética que está en curso hoy, que muy poca gente se percata o la discute. Los amigos gringos son muy buenos para hacer cosas creativas, ¿no? Entonces hacen estos iPads, hacen los Androids, y todos conocemos a los chicos de Google, a los de Apple, que hacen todas estas maravillas. Pues resulta que en energía tienen esa misma creatividad e iniciativa. Han creado sistemas de sísmica y geología, más de perforación transversal, más fractura hidráulica de las rocas, que han permitido a la combinación de estos elementos descubrir gigantescas cantidades de gas natural en Estados Unidos, que significan que en Estados Unidos hoy uno puede iluminar esta habitación con gas natural por la quinta parte de lo que le costaría iluminar con generación eléctrica basada en diésel o en fuel oil, en líquidos. Es la quinta parte del costo y menos emisiones de carbono para preservar el medio ambiente. Con carbón es más barato que el carbón hoy y con la mitad de las emisiones. Imagínense si alguien le dice, hemos descubierto un combustible, un suministro energético que genera la mitad de las emisiones del carbón, 2/3 partes de la gasolina y que cuesta sustancialmente menos. Usted diría, esto está mejor que Facebook, o que Google, o que Apple. Bueno, eso hay en Estados Unidos. Y eso va a cambiar toda la ecuación geopolítica, energética, regional, de industrialización en la zona, porque es una ventaja competitiva enorme que tiene Estados Unidos. Hoy día el gas natural le da a usted la misma energía por la quinta parte del precio que los líquidos. Va a empezar a exportar a Estados Unidos. Trinidad y Tobago, que abastece ese mercado con su gas natural, va a tener que buscar otros mercados. Yo creo que si yo fuera centroamericano, haría una gran planta de importación de gas natural con precios extremadamente competitivos para que el gas de Trinidad y Tobago o el que salga del Golfo de México, de Luisiana, de Estados Unidos, venga para acá y no tener que estar con el Jesús en la boca cada vez que sube el petróleo, porque va a subir el taxi, porque va a subir el autobús, porque va a subir el transporte público, porque va a subir la tarifa eléctrica, y cambiar la matriz energética en función a esta revolución que se está dando en la región. Y hay una ventaja que además es, si usted tiene energía más barata, pues el consumidor paga menos, el transporte público a gas natural o con baterías de litio algún día, como son estos aparatos electrónicos, será más confiable, y también la industria tiene suministro energético confiable, más barato, que permite competir con los chinos, que las maquilas centroamericanas puedan competir con los chinos, porque la ventaja de costo energético barato que puede tener Estados Unidos y Centroamérica en los próximos años es algo que como centroamericano yo aprovecharía para reposicionar todo lo que es la industrialización, la competitividad manufacturera y el progreso y desarrollo que genera mucho empleo para la región. Sí, para tener distintas fuentes de energía a precios más competitivos, y en ese sentido, obviamente la reconversión de la matriz energética es muy importante para que también nosotros aprovechemos nuestros recursos hídricos que tenemos suficientes para bajar los costos de la energía, y por supuesto una combinación con el gas que los hermanos de Sudamérica nos pueden enviar a precios mucho más accesibles. Y Trinidad y Tobago también, ¿verdad? Donde hemos estado y estamos ya en un proceso de un acuerdo de libre comercio con Trinidad y Tobago. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo y la entrevista con el señor expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga. Continuamos con inversión y desarrollo y la entrevista con el señor expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga. El desarrollo económico, presidente, juega un papel muy importante y vemos que Bolivia tiene el segundo lugar a nivel mundial en el desarrollo de las microfinanzas.
Nuestra región centroamericana necesita mucho el impulso a la micro, pequeña y mediana empresa, y el factor acceso al crédito juega un papel muy importante. Cuéntenos un poco de ese desarrollo de las microfinanzas en Bolivia para que lo podamos aplicar en Centroamérica y potencialicemos el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, que en nuestra región significa cerca del 85% de la generación de Producto Interno Bruto y de la creación de empleos. Bueno, en Bolivia evidentemente avanzamos mucho en el desarrollo del microcrédito. Primero empezamos en la década de los 90 con organizaciones sin fines de lucro, y la cooperación internacional, que captábamos mucho, la destinábamos a fortalecer estas organizaciones. Recuerdo que de las primeras operaciones que hice hace un par de décadas, cuando era un joven viceministro, fue canalizar recursos de USAID y del BID a estas organizaciones para que hagan microcrédito, donde tenemos un sentido solidario y mancomunado en nuestros países que quizá no existe en Estados Unidos o en Europa. En Estados Unidos y Europa, este soy yo, esta es mi casa, mi familia, y esta es la tuya y tú estás más allá. Pues nosotros tenemos más bien un sentido de comunidad, de que estamos todos juntos, y el sistema de garantías cruzadas permitió desarrollar microcrédito, donde en la comunidad 4 amigos o compañeros o compañeras garantizaban al sujeto o la sujeta de crédito, y permitió una explosión en microcrédito. Y yo creo que en Guatemala eso mismo se puede hacer con una ventaja adicional, que ustedes tienen, como casi todos los países en esta zona, gran cantidad de remesas que captan de aquello que han exportado. Ciudadanos guatemaltecos que se han ido a Estados Unidos y que envían remesas, y que cuando las envían por Western Union o cualquier otro sistema les cobran un ojo de la cara y el otro por enviar. El mundo de hoy va hacia una confluencia de tarjetas de débito incrustadas en los celulares con necesidad de microcrédito. Es decir, lo que habría que trabajar y desarrollar es con las empresas que venden celulares, identificar quiénes son los guatemaltecos, dónde están, en qué partes de Estados Unidos, cuánto están mandando, y capitalizar las remesas, para que no sean caridad que gotea una vez al mes, sino un flujo permanente de recursos, porque si alguien envía recursos, lo envía cada mes, y poder usar eso como un mecanismo que garantice créditos inmobiliarios, desarrollo de pequeñas empresas, proyectos productivos en diferentes regiones, y cómo hacer de que se canalice estas remesas para que en lugar de sea dinero que gotea, capital que permite el desarrollo, cazando las tecnologías de celulares, tarjetas de débito y el potencial enorme de nuestros ciudadanos que han migrado a otros lares. Increíble el impacto que se va a conjugar entre la economía y la tecnología para llevar ese desarrollo a las comunidades más necesitadas. En el caso de Guatemala tenemos alrededor de 360 microclimas, tenemos más microclimas que municipios, y ustedes con políticas muy claves de mediano y largo plazo desarrollaron la agricultura. ¿Qué debemos de hacer llevando ese modelo de desarrollo? A ver, yo creo que es indudable de que el Estado tiene un papel preponderante que jugar. Yo le puedo decir, Bolivia hoy nos ha ido bien con la soya, por ejemplo, y fue parte de un proyecto público que se empezó, se llamaba Tierras Bajas del Este, una operación de crédito con el Banco Mundial, donde se dio sistemas de irrigación, de fortalecimiento productivo, de tecnología, de semillas. Llegaron gente de Brasil, trajeron mejor tecnología, y hoy día Bolivia es autosuficiente en alimentos, prácticamente, aunque últimamente ha caído, pero somos buenos exportadores de soya, también lo es Paraguay, y en el vecindario en general nos va bien. Creo que Guatemala, a diferencia de países más pequeños, tiene, como ustedes han señalado, un potencial más grande quizás que otros. En energía, por la hidroelectricidad, por lo que pueden tener en otras fuentes, y en agricultura, por lo que pueden hacer canalizando estos recursos. Ahí es nuevamente donde el gas natural va a entrar a jugar un papel fundamental. ¿Qué sucede? Que muchas veces las fuentes hidroeléctricas, que pueden ser generación eléctrica para iluminar las casas en espacios urbanos, o pueden ser riego, de acuerdo a cómo las va uno usando o canalizando. ¿Qué hacen en California? Generan energía con otras fuentes y priorizan el uso de agua para riego, para tener esos lindos viñedos. Es decir, el tener gas natural permite liberar el potencial hidro que tiene el país para usar, no solamente para generación eléctrica, sino también priorizar la parte de riego y desarrollar el potencial agrícola que se tiene. Y es clave generar empleo y oportunidades, porque está claro que si uno no lo hace, hay 3 formas que la gente joven particularmente busca empleo cuando no lo encuentra, generado en una economía legítima: informalidad, criminalidad o movilidad. Informalidad en la economía sumergida,
criminalidad, entrándose a una mara, a una pandilla, el narcotráfico, o movilidad, yéndose a Estados Unidos. Y por eso es esencial dar respuesta de generación de empleo para poblaciones jóvenes, como es el desafío que tienen acá. Para concluir, señor presidente, usted tiene una base sólida, formación académica, es ingeniero en sistemas, tiene una carrera de la administración pública desde puestos muy importantes, viceministro, ministro, vicepresidente, presidente, que no todas las personas logran tener esa carrera, que es muy importante, y como un ciudadano latinoamericano muy responsable. ¿Cuál es ese mensaje final de esperanza que usted nos deja a esta Centroamérica que la estamos pensando nuevamente en esta era y que queremos encontrar la senda del desarrollo económico, social y humano? A ver, hay mucho que pone sobre la mesa, pero me gustaría focalizarme en un tema que es el que más me preocupa, que es la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que cuando hablan de que podría apoderarse de México, le quiero decir es falso. El narcotráfico de México, que es un país grande, con instituciones que distan mucho de ser perfectas, pero finalmente las tienen, jamás se podrían apoderar de México, ni de Brasil, ni de Colombia, pero de Guatemala, sí, o de Bolivia, o de Honduras, de los países más pequeños, más inermes, con instituciones más débiles, ante negocios de cárteles mexicanos, o FARC en Colombia, o PCC y Bermelo en Brasil, somos países mucho más vulnerables. Somos más vulnerables que los países de los cuales provienen estas organizaciones. Y eso me angustia profundamente, y por eso creo que no me canso de enfatizar que se requiere una estrategia y propuesta conjunta, pero con los dos pies sobre la tierra, en el sentido de, mire, se puede discutir muchas clases de propuestas sobre la materia, pero creo que lo primero es cuál es la propuesta de América Latina hacia los mercados de consumo integral. ¿Se quiere despenalizar? Es largo el debate. ¿Despenalizar qué? ¿Cuál de las fases se quiere despenalizar? ¿Dónde? ¿Cuándo? Porque es complicado. No, marihuana es una cosa, cocaína es otra total. Y le puedo decir, la cocaína no se va a legalizar nunca. Nunca, créame, no se va a legalizar. Harto hemos aprendido de esto. Y créame que yo citaba a todos los legalizadores, desde William F. Buckley hasta Milton Friedman, tenía todos para citar las estrategias. Pero conozco cómo se cuecen habas en la Unión Europea, cómo se cuecen habas en Asia, donde te agarran con un poquito de droga así y es sanciones súper severas, y en Estados Unidos, en el Congreso americano, no va a haber legalización de cocaína jamás. Entonces, sepamos que hay que cambiar de estrategias, control de armas, quizá va a haber despenalización de marihuana, pero tengamos una propuesta concreta sabiendo de qué estamos hablando. De marihuana es una cosa, cocaína es otra, estrategias de seguridad. ¿Cómo se hace para que los países captemos financiamiento? Para mejorar las policías y la justicia. Le quiero decir que muchos países o fuentes de financiamiento no quieren ayudar a las policías porque tienen pistolas y pueden dispararlas. Pero ¿cómo podemos ayudar a los países financiando educación, salud, carreteras, y no ayudando a financiar o cooperando con órganos de seguridad, de orden, la fuerza pública, justicia, que son partes centrales para hacer una efectiva lucha contra el narcotráfico y una estrategia conjunta? Y concluyo, si me permiten, a los dos Luises, agradeciendo a ustedes por este momento, esta invitación, y al presidente Cerezo, que es un hombre muy respetado en la región. Este foro de Esquipula, 25 años, bodas de plata, coincide con la medalla de plata de Barrondo, se llama, ¿no? Barrondo, gran caminador, Eric Barrondos, así es. Y yo sé que el premio Nobel para la paz de Centroamérica se lo dieron merecidamente al presidente Arias. Premio Nobel, lamentablemente no hay medalla de plata, pero si hubiera, con toda seguridad, por lo menos una medalla de plata por la paz centroamericana merecería nuestro anfitrión, el presidente Cerezo, a quien agradezco el habernos convocado acá. Muchas gracias, presidente, por haber estado en Guatemala, en Centroamérica, en esta su casa, por haber estado en Inversión y Desarrollo, y le esperamos en muchas otras veces que pueda compartir esas experiencias exitosas que definitivamente nos dejan lecciones para nuestro desarrollo que tanto anhelamos. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Todo lo que te quiero no te podría cambiar, es tanto lo que te debo, tú formas parte de mí, pues
tú compartes mis sueños. Todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida.